Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este capítulo 1, ¿verdad?, de San Lucas, que nos está diciendo cómo se realiza la concepción, es decir, la encarnación, mejor digamos, ¿verdad?, que está siempre supeditada a lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, que es hacer el camino de salvación para la humanidad. Y andé coña mañana curijopeareñas en Duma, ¿verdad?, de la primera lectura, todo lo que nos va diciendo, el pecado original, ¿verdad?, sobre todo Génesis capítulo 3, el pecado, queridos amigos, nosotros que no somos capaces de responder, ¿verdad?, a ese proyecto de salvación del Señor, queremos ser como dioses y entonces queremos ser autosuficientes. Pero ante esta realidad viene la respuesta del Señor y estamos ya en el Nuevo Testamento. Gabar upea que dice hay fuerza de Dios. Baisa pa peñan de yara o ujamba apoa lleva peñan de apitepe pembare teñan de ñaicote imagina la ñasejangua. La ñandena ya huere coino. Esa conciencia de la fuerza de un Dios que viene a nuestro corazón y a nuestra vida. Diga tú, ahí se yo que fuera ya pomba de lleva. Imposible. Ayandeco haga justamente como pueblo, como nación, ya celebrar a nuestra madre, la Virgencita de Cacupe. A operar entonces yandeña mañana, allá evana aquí, es el gabar, es la fuerza de Dios que viene a nuestra vida. Pero hay ciertas cosas que vamos a encontrar, como siempre en nuestra vida. A ver, con metí pimpona lleva entre el ángel y María. A operar hoy coñande porque ñandejina, el elegido ya es de Coanga, porque Miriam en hebreo quiere decir elegida. Peñan de Yara, hoy por abueva escuea lleva, la Oujanwaisha, hoy que de Jetepupe, para que se pueda encarnar, para que Dios se haga realidad dentro de nuestra historia. Pero Coanga moña de Yara, la Utajina, hoy que lleva, eso es encarnada en nuestra vida, queridos amigos. Lo que Dios había realizado en la historia de la salvación hace 2000 años, Dios que se ha encarnado en el seno de nuestra Madre, de la Virgen, entonces hoy se realiza, pero como un memorial, es decir, que ñandella ya por realidad y nada anga ñandella hueruana, coñandere coebes a coñandenetame, esa verdadera encarnación. Añandela ya huerecono hoy la Virgencita de Caacupé, upeaco y se ñandé, ña encarna, ñande ya huerujina, coñandene tamen guanajaña maña. Muchas veces hay un ping-pong, ¿verdad? Parece que nos cuesta aceptar esa voluntad de Dios. Pero sin embargo, en este diálogo, queridos amigos, hasta que la Virgen va entendiendo,
Es un proceso. Así como la Madre de Dios fue entendiendo lo que Dios quería de ella, ñande, y ahí tenta veigo ángala y cuaya pobe proceso, añamo y que peñana pitu un y cuambe catube lleva, anila ya pobe la virorei, ani entonces la yeike upe va eva y posipo vuelve a lleva. Queridos hermanos, este proceso justamente solamente lo podemos hacer cuando entendemos que es la fuerza de Dios, el Gabriel, Dios que nos anima y nos fortalece. Y ahí podemos decir, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.